Un momento en la palabra del Señor, le invito a que se ponga de pie, por favor. ¿Cuántos tienen gozo en su corazón? Vaya, pues, ¿cuántos están cansados? Si son sinceros me van a decir que sí. ¿Cuántos se levantaron a las 5 de la mañana? ¿Cuántos se levantaron a mediodía? La mayoría de nosotros se levanta temprano para ir a hacer qué hacer, pero yo sé que Dios nos va a dar fuerza, ¿sí? No le voy a robar mucho tiempo, pero sí deseo transmitirle a usted esta palabra que Dios me dio en este día, ¿sí? Este día lo utilizamos para dar clases, así que le animo que usted pueda venir a recibir esas clases y en mis planes estaba dar la clase, pero Dios decidió que mejor habláramos de la palabra de Él, ¿sí? Y yo sé que a alguien Dios va a hablar en esta noche. ¿A quién quiere que Dios le hable? Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Cuántos hemos querido escuchar la voz de Dios audible? ¿Cuántos la han escuchado? Qué lindo, qué privilegio. No todos tenemos ese privilegio, ¿sí? Pero nosotros cada vez que abrimos la palabra del Señor, estamos escuchando su voz, ¿sí? Estamos escuchando su consejo. Así que esta noche vamos a escuchar el consejo del Señor. Dígale al que está a su lado, esté atento a la voz de Dios. No es mi voz, porque mi voz es toda fea. Fíjense que Dios, yo no sé qué tiene Dios contra mí. No me dio ni voz de pastor, me dio a mí. Pero sí, esta noche dígale al Señor, Señor, quiero escuchar tu dulce voz. Dígaselo al Señor, Señor, quiero escuchar tu dulce voz. Abra sus sagradas escrituras en la carta de Santiago, por favor. No le robo mucho tiempo, pero sí necesito que me preste atención, porque lo que vamos a hablar es sumamente importante para usted. La carta de Santiago 5, por favor. 5:13. Y este es uno de los versículos muy conocidos. Yo sé que media vez usted lo empiece a leer, se va a recordar de este versículo. Y lo leemos y luego tomamos nuestros asientos para que Dios hable a nuestras vidas. Amén. ¿Lo tienen todos? Muchachos, no lo han puesto en pantalla, se los mandé por ahí. Dice la palabra del Señor. 13 les dije, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, léalo fuerte conmigo, yo lo quiero escuchar. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Haga qué? ¿Está alguno alegre? Tome su asiento, por favor. Eso es lo que hemos estado haciendo, cantando alabanzas, ¿sí? Yo deseo hablar con ustedes en esta noche, ¿sabe? De la oración. ¿Cuántos oraron este día? ¿Cuántos antes de poner los pies sobre el piso o sobre el suelo, antes de levantarse a la cama, oran? Sean honestos. ¿Cuántos se arrodillan en la mañana y tienen un devocional con el Señor y inician su día hablando con el Señor? Yo siempre lo he dicho, y no lo he dicho yo, no lo inventé yo, sino que es un dicho muy famoso, pero es una gran realidad, que la victoria del cristiano está en la oración. ¿Cuántos necesitamos ver la gloria de Dios en nuestra vida? Entonces yo deseo darle 4 claves de oración, hermano, y yo creo que usted ha escuchado cantidad de veces o cantidad de oración, cantidad de predicaciones que hablan acerca de la oración, ¿sí? Pero esto es algo que nosotros lo tenemos que estar escuchando a cada momento, porque ¿a cuántos se les olvidan las cosas? ¿A cuántos se les olvidan las ofensas? Eso no se los olvida, vea. Pero cualquier otra cosa se nos olvida. Hasta orar muchas veces se nos olvida que tenemos que buscar al Señor, tenemos que buscar el rostro del Señor. ¿En qué? En oración. Hermano, Santiago estaba escribiendo a los judíos que se encontraban dispersos. Usted sabe que
el imperio romano llegó a Jerusalén o llegó a Israel y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo, por decirlo así, hasta el día de ahora siguen así. Y Santiago escribió específicamente a los judíos, pero también algunos estudiosos, algunos eruditos dicen que Santiago escribió también para nosotros, para los cristianos. ¿Cuántos cristianos han venido? ¿Qué significa ser cristiano? Ser seguidor de Cristo. ¿Qué significa? ¿De quién es seguidor usted? Deje de andar de loco peleando por partidos políticos. Aunque no digan amén. Dejen de andarse poniendo camisetas de partidos políticos que nadie le da de comer más que Dios. Entonces yo digo esto, hermano, porque está bien si usted, todos tenemos tal vez que nos gusta un partido político, está bien, vaya a votar, porque los cristianos debemos de ir a votar, ¿sí? Debemos de ser inteligentes. Yo no le voy a decir por quién tiene que votar, pero tiene que ser inteligente. Solo le doy un tip: usted tiene que votar por aquellos que van a favor de la palabra del Señor, no por aquellos que van en contra de la palabra del Señor. Así que usted vote por quien usted quiera que el día de mañana Dios se lo demanda, o usted recoge por quien usted votó. Pero ya me metí en otro lío yo. Ya no estoy hablando de la oración. Entonces, Santiago escribe a los hermanos que estaban dispersos alrededor del mundo. Y en este versículo Santiago habla de algo especial, y como primer punto yo deseo decirle a usted que nosotros debemos de tener el buen hábito de orar. No una buena costumbre, porque las costumbres son feas, pero sí un buen hábito, ¿sí? De orar en todo tiempo y en todo momento. Y Santiago está diciendo precisamente: ¿está alguno entre vosotros que dice? ¿Cuántos vinieron así esta noche? ¿Por qué? Yo no sé. En otras versiones, la palabra del Señor dice: ¿está alguno entre vosotros triste? ¿Está alguno entre vosotros sufriendo? Yo creo, hermano, que en la vida siempre vamos a estar sufriendo, ¿sí? Sí. Tal vez a usted le pintaron un evangelio barato, sencillo, y que le dijeron: acepta a Cristo y todo te va a ir bien. Y desde que aceptó a Cristo nada le fue bien, ¿verdad? Tal vez a usted le dijeron: mira, el día que aceptes a Cristo tu vida va a ser color de rosa, no te va a pasar nada, no vas a tener problemas, tu esposo te va a querer más. Y al contrario fue. Digan amén, hermanas. Gracias a Dios que no vino su esposo, hermano. Entonces yo creo que algunos de nosotros hemos venido así, hermano, pero qué triste es. Y yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado, que qué triste es poder orar cuando las cosas van bien. ¿A cuánto les gusta orar cuando las cosas van bien? ¿Verdad que es bien fácil? Es bien fácil agradecerle al Señor porque se ganó un carro, porque le regalaron en el Super Selectos una casa. Nunca lo han hecho, pero usted diga amén. Sí, es bien fácil agradecer. Yo recuerdo que hace unos años, y dicho sea esto de paso para que usted tenga fe también y para que usted sepa que Dios está pendiente de usted. ¿Cuántos creen que Dios está pendiente de usted? Y recuerdo que mi abuela Telma, y fue allí al súper, ya no voy a decir el nombre, pero fue a ese súper, y recuerdo que estaban rifando un televisor. Y recuerdo que algunos días antes mi abuela le había dicho a mi papá que quería un televisor. Y mi papá le dijo: ¿y para qué? Le dijo: para que estés viendo novelas. Digan amén las hermanas. No, ahora hay hermanos noveleros también. Entonces, y mi abuela le dijo: comprámelo, Fran, porque así le decía a ella: comprámelo, Fran. Y mi papá se hizo el del corazón duro, bien raro porque todo le daba a la abuela, pero se hizo el del corazón duro. Y en una de esas ocasiones va la abuela, mi abuela, y así le decíamos la abuela. ¿Recuerda a tía María? Va pues. Que mi tía se enoja porque yo no la menciono en las predicaciones. Ahora, pues estoy diciendo. Entonces fue mi abuela ahí al súper y dice que andaba un muchacho atrás de ella. Y dice que mi abuela andaba pensando que el muchacho quizás decía:
que ella se iba a robar algo, porque mi abuela usaba, ¿cómo se llama lo que usan las viejitas? ¿Cómo? Va, ha usado eso, hermano. Va, cuidado, pues. Entonces andaba uno de esos. Y me imagino que el vigilante o qué sé yo, el muchacho del súper pensó que se quería robar algo quizás. ¿Y qué? Estaban rifando un televisor. Y mi abuela dice que cuando mi papá le dijo que no, ella dobló su rodilla porque ella hasta por el chucho oraba. ¿Cuántos han orado por el chucho? Cuando él está por la persona, por su esposo no ora, pero por el chucho sí. Vale más el chucho. Bueno, entonces mi abuela está por el chucho, oraba, y mi papá la regañaba, ¿verdad, mamá? Y una vez a un chuchito de nosotros lo atropellaron y de repente hasta mi papá había arrodillado orando por el chuchito también. Pero bueno, recuerdo que mi abuela, ella dice, y contó el testimonio acá. Recuerdo que ella, como mi papá le dijo que no, que ver novelas quería, ella se arrodilló y le dijo: Señor, si tú me lo puedes dar. Y se fue para el súper. Y dice que cuando fue al súper, este muchacho lo andaba siguiendo y ella pensó dos cosas: que quizás ella andaba robando o quizás algo quería el cipote con ella. Estaba viejita, pero era coqueta y era linda, por eso salía así. Entonces dice que le andaba diciendo: señora, mire, ¿y qué va a comprar usted? Y dice que mi abuela le decía lo que iba a comprar, y el muchacho le andaba la carreta y todo, y le andaba ayudando. El muchacho era trabajador de ahí y le dijo: mire, señora, le dijo, ¿y usted no quiere un televisor?, le dijo. Y dice la abuela que ni lenta ni perezosa, ¿qué creen que dijo? ¿Qué hubiera dicho usted? No es lento, hermano. Amén. Y dice que le dijo: mire, el muchacho fue estafador, vea, porque él andaba el ticket ganador. A saber cómo sabía, pero él andaba el ticket ganador y le dijo: mire, aquí le doy el ticket ganador. Vaya, pase por la caja y ahí le van a dar el televisor. Y recuerdo que vino la abuela bien emocionada a decirle a mi papá y a mi tío Germán que estaba acá también, y lo fueron a recoger. Tal vez esto puede sonar insignificante para usted, hermano, pero si usted supiera el valor de la oración, si usted supiera el valor de usted doblar sus rodillas. Muchos de nosotros decimos: ¿y para qué doblar rodillas si yo puedo orar parado, puedo orar acostado? Está bien. A Dios lo que le interesa es que nosotros tengamos un corazón dispuesto. Pero si usted lo puede hacer, ¿por qué no? ¿Sabe qué está diciendo usted? Que usted se humilla ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Entonces, tal vez puede sonar insignificante para usted, pero lo que quiero recordarle es que nosotros no nos podemos dar el lujo de dejar de orar. Y tenemos que tener un hábito de orar constantemente. Ahora hablaba con una señorita y me decía de que ella anda en el vehículo, ella anda en el carro porque le toca trabajar. Y dice que ella anda manejando muchas veces y ella anda sola muchas veces. Y dice que ella anda hablando con Dios como que si Dios anduviera ahí. Y no es como que si Dios anduviera ahí, es que Dios anda ahí. Y así deberíamos de ser nosotros, y no solo cuando nos va bien, porque yo recuerdo que la abuela hasta testimonio dio. Pero cuando nos va mal, ¿qué es lo que pasa? Hermanos, a mí me ha ido mal en la vida, y por necio igual que usted, por burro igual que usted, me ha ido mal. Y cuando me va mal, yo lo que le digo: oh, Señor, yo no quiero hablar con vos ahora. ¿Qué pierde el Señor? Dígame, ¿qué pierde el Señor? ¿Quién es el que pierde? Entonces, hermano, Santiago estaba diciendo que nosotros debemos de orar en todo tiempo. Dice la palabra del Señor, o Santiago estaba diciendo: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Cuántos afligidos vinieron esta noche? ¿Por qué? Dios conoce por qué. Dios sabe por qué. Usted se lo va a contar al vecino, me lo va a contar a mí. Está bien, ¿sabe qué es lo que yo puedo hacer por usted? Orar también, porque yo no le puedo dar lo que usted necesita. No puedo. Y si está en mi alcance, yo le voy a ayudar. Pero si no está en mi alcance, lo que voy a hacer es orar por usted. Pero Santiago decía: ¿está alguno entre vosotros afligido, triste, desesperado, angustiado? ¿Qué dice? Diga conmigo: haga oración. Deje de andarle contando a la vecina. Hable con el Señor. ¿Qué es orar? Hablar con el Señor.
Porque nosotros nos confundimos y muchas veces creemos que orar es solamente pedirle al Señor. Sí, es extender nuestras manos y empezar a decirle al Señor, dame, 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 dame. Pero orar va más allá que solamente pedirle. Orar es una conversación, es establecer una conexión entre Dios y nosotros. Entonces, si alguien está afligido, ¿qué debe de hacer? Ore, hermano. En todo tiempo. Primer punto, nosotros debemos de tener el hábito de orar en todo tiempo. Cuando nos va mal, ¿qué vamos a hacer? Primero, hay muchas personas que lastimosamente tienen adicciones. Y hay algunas personas que se nos notan las adicciones. Por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, las drogas. Y cuando les va mal, lo primero que hacen es acudir a eso, en vez de acudir a las manos de Dios, donde sabemos que de verdad está nuestra respuesta. Entonces, si a usted le está yendo mal en este momento, porque aquí hay solo dos tipos de personas, a los que nos está yendo bien y a los que nos está yendo mal. Si le está yendo mal, haga oración. Y si le está yendo bien, dice la palabra del Señor, cante alabanzas. Mano, yo he visto hermanos acá que son desafinados para cantar. Sí, la suegra, dice el hermano. Desafinados para cantar, pero como andan un corazón agradecido con el Señor, pero como andan un corazón contento con el Señor, no le importa quién está al lado, no le importa quién esté enfrente, no le importa si desentona o no, no le importa si entra antes o después. Él está alegre cantándole ¿a quién? Al Señor. Una cosa entendamos, que no venimos a cantar al pastor, no venimos a cantarle al ministro, o los ministros no le vienen a cantar a usted. Una vez un hermano me dijo, yo ya no voy a llegar al tiempo de las alabanzas. Y eso, hermano, le digo yo, es que no me gustan las alabanzas que cantan. Gracias a Dios, le dije, porque las alabanzas no son para usted. Las alabanzas son para Dios. Y si exaltan, si honran el nombre del Señor, ¿por qué no hacerlo? ¿A cuántos les gustan los mariachis? Amén, dice el hermano. A Dios se puede alabar y se puede adorar. Él no estaba diciendo con qué tipo de alabanza se debía de adorar, pero muchas veces nosotros nos ponemos legalistas, nos ponemos religiosos y decimos, no, es que con esa alabanza no se puede adorar al Señor. ¿Y por qué no? Dice la palabra del Señor que Él hizo todas las cosas para Él y por Él. Lo que pasa es que el mundo es el que ha corrompido nuestra idea, nuestros pensamientos, la misma música. Pero voy al punto. Debemos, hermanos, nosotros de tener el buen hábito de orar en todo tiempo y en todo momento. Cuando nos va bien, ¿qué vamos a hacer? Y cuando nos va mal. Como segundo punto, dice la palabra del Señor ahí mismo, solo no nos vamos a mover de Santiago. Santiago 5, del 14 al 16. Reúna un equipo de oración. Reúna un equipo de oración. Dice la palabra del Señor, del 14 al 16. No venimos solamente personas santas, ni personas perfectas. Venimos pecadores, obviamente arrepentidos, pero venimos pecadores. Pero lastimosamente también venimos personas enfermas. ¿Saben que cuando inició esto de la pandemia, entré con algunos hermanos o líderes o los ancianos de la iglesia? Entramos ahí, no nos peleamos, pero entramos en una pequeña discusión, pero no agarrarnos del pelo como usted con su marido, sino que solamente a pensar. Y me dijeron, pastor, ¿y si viene alguien con coronavirus, qué vamos a hacer?
¿Y si se me pasa? No, de verdad, me preguntaron, ¿y si viene alguien con temperatura? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar entrar y que contamine a toda la iglesia? ¿O lo echamos? Entonces, nosotros nos pusimos a pensar y al final yo les dije, miren hermanos, es que la verdad que la iglesia está para los enfermos. La iglesia está para los enfermos. Si las personas se acercan a la iglesia, ¿para qué? Para ser libres en el Señor. Entonces yo les dije, ¿saben qué? Vamos a tener fe, les dije yo. Y si llega el tiempo que nosotros no tenemos que marchar, ¿y cuál es el miedo? Pues como que no sabemos para dónde vamos. Y si no, pues el Señor nos va a guardar. Y recuerdo que mi tío dijo, sí hombre, bajémoslo a la oficina, si alguien viene enfermo, oramos por él, allá que se sane y luego que suba al culto. Ese hombre era un hombre de fe, igual que mi papá también. Dios lo llamó a su presencia y sabe que yo estuve enfermo con ese virus del coronavirus. No se preocupe que ya me pasó. Eso. Y recuerdo que anduve una semana casi entera con él y él me decía, a mí no me va a dar esa enfermedad, me decía. Tenía fe en su corazón y anduvo conmigo. Recuerdo que cuando inició y pararon los buses, el hermano José no se decidía por agarrar nunca un carro y recuerdo que pararon los buses y cómo se iba. Yo le dije, tío, si querés te voy a dejar todos los días. Y me dijo, no te preocupes, yo le voy a decir a mi jefe que me dé ray. Y en esos días que el jefe se lo estaba llevando, sale el jefe con coronavirus también. Todos los días, en la mañana y en la tarde andaban juntos. Y en el trabajo pasaban juntos y nunca se enfermó. Entonces, ¿a qué voy, hermano? Que este lugar es para personas enfermas. Y no solo para personas enfermas físicamente, sino espiritualmente también. Que muchos venimos así. Entonces, Santiago estaba diciendo, y el segundo punto es de que reunamos un equipo. Que reunamos un equipo de oración. Tal vez puede ser su esposa, su esposo. Mire, yo tengo la bendición, y yo se los decía ayer si no me equivoco, yo tengo la bendición que el equipo de trabajo que dejó el pastor Francisco Torres es tan lindo que nunca he tenido problemas con ellos. Al contrario, en vez de hostigarme, siempre me están apoyando. A veces yo digo, como soy algo loco, dígame. Ah, vaya, de aquí los quería cachar. Entonces, como a veces se me ocurre algo y digo yo, no, pero no me lo van a aceptar, no me van a apoyar. Y se los digo y me dicen, démosle, pastor, y de todas maneras, si va a edificar el cuerpo de Cristo, démosle. Cada domingo, antes de pasar a este lugar, aquí están algunos ancianos, ellos oran por mí. Sí, ¿sabe para qué? Para que la palabra de Dios caiga en tierra fértil, en sus corazones. Para que sea Dios quien me use, hermanos. Hermanos, si yo era el menos indicado, pero como no es lo que yo quiero, sino lo que Dios ha querido, estoy seguro que habían personas obviamente mucho más capaces, pero como aquí no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, ¿a qué voy? Tal vez usted no tiene a los ancianos siempre cerca de la iglesia, pero tal vez ahí tiene a sus hijos. La palabra del Señor dice que donde dos o tres, yo admiro aquellas familias que en cualquier tiempo del día se toman de la mano todos, esposo, esposa, hijos, y oran un momento, aunque sea 2 palabras, 3 palabras, pero oran. Admiro esas familias. Y sin duda esas familias se mantienen en victoria porque la oración puede mucho. Y cuando Santiago se refería que llamáramos a los ancianos, ayer se los decía también, no únicamente se estaba refiriendo a aquellos que tienen el pelito gris ya. No, sino a aquellas personas que tenían gracia, la gracia del Señor, aquellas personas que tenían sabiduría del Señor, aquellos que son llamados a liderar en una iglesia. A ellos nosotros podemos llamarle y decirle, hermano, ayúdeme a orar. Y le voy a dar un consejo. ¿A cuántos le han dicho, hermano, ahí ora por mí? ¿A cuántos le han pedido ese favor? Sea sincero conmigo. A mí me va a mentir, pero a Dios no. ¿A cuántos se les ha olvidado orar? Ya levantó la mano la hermana.
¿A cuántos se les ha olvidado orar por ellos? ¿Verdad? A mí se me ha olvidado orar. ¿Sabe qué hago ahora? Yo le digo, venga, oremos ahorita. Sí, porque si no después se me olvida. Pero ¿a qué voy, hermanos? Nosotros debemos de tener un equipo de oración. Tal vez con su hijo, con su niño, por muy chiquito que sea. Más genuina la oración, más pura la oración. Tal vez usted diga, no hombre, ¿y mi niño qué va a decir? Ya va a ver, va a quedar admirado de lo que Dios puede hacer a través de su hijo. Entonces dice la palabra del Señor, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿necesitamos qué? Fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Y mire lo que dice aquí, y orad unos por otros, para que seáis ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a tomar autoridad en esta noche. Si usted tiene confianza y con mucho respeto, póngale la mano al que está a su lado. Usted no sabe la carga que tal vez esa persona puede andar. Usted no sabe la carga que tal vez esa mujer o ese varón o ese joven, lo que usted quiera, puede andar. Pero le doy 30 segundos para que ore por esa persona. Sea específico, dígale al Señor, Señor, llena su corazón y lo que necesita, concédelo en tu voluntad. Porque Santiago nos está invitando y nos dice que oremos los unos por los otros. Recuerdo que cuando el pastor Francisco estaba, siempre antes de iniciar las predicaciones, él decía, ponga la mano del que está a su lado. Y como no había coronavirus, habían hermanos que andaban tan ungidos que les tocaba una hermana que estaba a la par de ellos y hasta las abrazaban. Y en una ocasión se enojó una señora y salió de aquí diciendo que no, que esa era una ridiculez, que lo que le podían pasar a ella eran los demonios. Sí, así dijo. Pero Santiago nos está diciendo que debemos de ¿qué? Orar los unos por los otros. Qué lindo es saber, hermano, que nosotros o que usted tiene a alguien que ora por usted. Yo en la vida he andado pidiendo. Nunca, vea madre. Solo a vos, vea. Sí. Pero si hay algo que aún no me gusta pedir es la oración. Pero cuando ya no puedo, a la gente que tengo confianza, yo le digo, hermano, ayúdeme a orar por esto y esto. Y yo sé que ellos lo hacen. Y si hasta el día de ahora me he mantenido acá, ha sido por las oraciones. Yo soy un testimonio de que la oración tiene poder. Hermana Julita, ahí está, no me va a dejar mentir. Desde 2 años antes de que mi papá partiera, recuerdo que yo estaba allá en la entrada y recuerdo que llegó donde mí y me abrazó, porque ella es bien linda, siempre me abraza. Y me abrazó y me dijo, 2 años o 1 año antes, hermana Julita, que mi papá, 2 años. Recuerdo que me abrazó y me dijo, el Señor me ha puesto a orar por usted, me dijo, porque usted va a ser el pastor de este lugar. Y cuando ella me dijo eso, ¿qué creen que yo dije? Eso no es de Dios, dije. ¿En serio? Ay, no, la hermana Julita, ¿cómo anda ahora? Son bromas, hermana Julita. No, porque lo último que yo quería era ser pastor. ¿Pero por qué se los digo? Porque si no fuera por las oraciones de todos ustedes, yo ya hubiera salido corriendo. Pero el Señor, en su misericordia y en la oración, hay poder. Amén. Como tercer punto, la oración correcta tiene poder. Mire lo que dice Santiago 5 siempre, del 17 al 18. Y tal vez usted puede decir, pastor, mire, la verdad que yo sabe por qué no oro, porque soy un gran pecador. ¿A cuántos les ha pasado eso? Solo santos hay aquí. Han cometido un error, han ultrajado, le recordaron a su mamá cuando iban en el carro y usted también se la pitó. Y dicen, me siento indigno. Es que el Señor no va a escuchar mi oración. Dice la palabra del Señor, mire, Elías, no yo, o bueno, que yo también. Elías era hombre sujeto a ¿qué dice?
Diga conmigo, pasiones. ¿Semejante a cuáles? A las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra. ¿Por cuántos años? Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, muchos de nosotros, de los predicadores, nos detenemos a hablar de este milagro, de que llovió cuando Elías pidió, o no llovió cuando Elías pidió que no lloviese. Y luego cuando Elías volvió a orar, el Señor hizo descender lluvia sobre aquel lugar, sobre la tierra. Pero Santiago conocía a Elías y Santiago estaba diciendo: Elías era igual que todos nosotros. ¿Cuántos tienen pasiones? ¿Cuántos han pecado este día? Entonces nosotros podemos decir: no, pero el Señor no va a escuchar mi oración porque soy un vil pecador. No, el Señor no va a escuchar mi oración porque cometí un error. Déjeme decirle que Dios lo ama más allá del error que usted puede cometer. Que esto no sea una escuela para que nosotros nos vayamos a pecar. Pero Dios a usted lo ama más allá de cualquier error. Hermanos, y cuando Dios decidió llamarlo a usted, Dios ya sabía que usted era débil igual que yo. Dios ya sabía que usted necesitaba la fortaleza de Él. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces nos vamos a detener y es el enemigo el que busca que nosotros no oremos cuando hemos pecado, cuando hemos caído, cuando hemos hecho lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Y que digamos: no, Señor, no puedo ni siquiera orar, no puedo ni siquiera ver al cielo porque mira lo que he hecho. La palabra del Señor dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Y aún así, la oración de Elías tuvo tanto peso y Dios le correspondió aquella oración. Como último punto, hermano, que nuestra oración alcance a muchas personas. Diga conmigo, que nuestra oración alcance a muchas personas. Santiago 5 del 19 al 20, y con eso terminamos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, es triste cuando usted pasa cerca de todos los penales. Es triste cuando usted pasa cerca de las cárceles y la mayoría de personas que está, y lo digo con mucho respeto, y la mayoría de mujeres que está ahí son mujeres con mantelina y sus hijos se han extraviado. Aquí en esta iglesia hay cantidad de madres orando por sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque sus hijos se han extraviado de la verdad, porque sus hijos olvidaron el favor de Dios y decidieron irse al mundo a perderse. Pero Santiago les está recordando: no dejen de orar por ellos, no cesen de orar por ellos. La verdad que nosotros como seres humanos siempre vamos a tener un motivo por quien orar o por el cual orar. Siempre. Es que si la vida nos va bien, dejamos de orar. Si tenemos todo lo que queremos, dejamos de orar. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios muchas veces? Permite que tengamos necesidades para que nos acerquemos a Él. Hermano, si usted está atravesando por esto, tal vez su esposo no quiere, tal vez su esposa no quiere acercarse a los caminos del Señor y usted ya se cansó, ya se hartó, no deje de orar por Él. No deje de orar por Él, porque la oración que usted haga un día lo salvará a Él. En esta iglesia tenemos un joven y muchos se van a recordar de este testimonio de una hermana que se entregó por completo al Señor. Una mujer que amaba al Señor con todo su corazón. Mi papá no podía decir algo que necesitaba porque ella era la primera que levantaba la mano. Necesitaba que limpiaran algo, ella iba. Los baños allá estaba. Vendimias ellas las hacía. Es más, ni siquiera dejaba que otras hermanas trabajaran porque ella quería cubrir todo. Estaba enamorada del Señor. ¿Cuántos están enamorados? Pero del Señor.
Y esta mujer estaba enamorada del Señor. Y esta mujer tenía sus hijos. Y uno de sus hijos se descarrió, se fue al mundo, se perdió. Y andaba peleando con otros. Y dice que en una ocasión el hijo de esta hermana estaba en la parada de un bus. Y de la puerta de atrás de un microbús se bajó un hombre con un cuchillo y atravesó su abdomen. No solo su abdomen, sino también su intestino. Y al joven lo tuvieron que abrir todo su estómago y lo tuvieron que operar de emergencia. No recuerdo cuántos días estuvo en el hospital. Y recuerdo que mi papá lo fue a ver y le decía: hijo, las oraciones de tu mamá te han mantenido vivo. Las oraciones de tu mamá te han mantenido vivo. Porque la hermana partió a la presencia del Señor. La hermana le dio cáncer en su cuerpo, en su estómago le dio cáncer y ella murió. Y luego le pasa eso al hijo. Y mi papá le decía, recuerdo que mi tío también, mi mamá le decía: las oraciones de tu madre son las que te han sostenido. Hermano, nunca deje de orar por sus hijos. Nunca deje de clamar por ellos. Nunca deje de orar por su esposo, por su familia que no ha creído en Cristo Jesús, o que tal vez solamente es un religioso y dice: sí, creo en el Señor, pero no me quiero congregar. No deje de orar por ellos. Un día tal vez nosotros como padres ya no vamos a estar con nuestros hijos, pero aquellas oraciones que nosotros elevamos al Señor, en su momento esas oraciones serán respondidas para con nuestros hijos o para con quien usted está orando. Recuerde, hermano, que mientras hay vida, hay esperanza. Póngase sobre sus pies, por favor.